Hola a todos, mi nombre es Javier Polo. Como lo podemos ver acá en mi documento de identidad, nos encontramos en el desarrollo de la tarea 2 del curso Física Electrónica. El punto 1 nos solicita que a través de una infografía le demos respuesta al interrogante de acuerdo a la elección que hayamos hecho en el foro de trabajo. Vamos a darle respuesta al interrogante ¿qué es una fuente dependiente de voltaje? Bueno, una fuente dependiente de voltaje o de corriente cuyo valor no es fijo, es decir, independiente, sino que depende de alguna otra corriente o voltaje del circuito. La forma general para el valor de una fuente dependiente es Y igual K X, donde X y Y son corrientes o voltajes y K es el factor de proporcionalidad. Por ejemplo, el valor de una fuente de voltaje dependiente puede ser una función de una corriente, por lo que en lugar de que la fuente sea igual, digamos, a 10 voltios, podría ser igual a 20 veces la corriente que pasa a través de una resistencia en particular. Hay cuatro posibles fuentes dependientes de voltaje. La fuente de voltaje controlada por voltaje, la fuente de voltaje controlada por corriente, la fuente de corriente controlada por voltaje y la fuente de corriente controlada por corriente. Los parámetros de fuente y control son los mismos tanto para las fuentes de voltaje controlada por voltaje como para la fuente de corriente controlada por corriente, por lo que en este caso K es sin unidades. Como decíamos anteriormente, K es el factor de proporcionalidad, aunque se puede dar como voltios y amperios respectivamente. Para la fuente de corriente controlada por voltaje y la fuente de voltaje controlada por corriente, K cuenta con unidades de amperios y voltios respectivamente. Estos son referidos como transresistencia y transconductancia de las fuentes con unidades de ohmios y siemens. Aquí podemos observar unos gráficos donde aparecen las fuentes de voltaje controladas por voltaje, las fuentes de voltaje controladas por corriente, las fuentes de corriente controladas por voltaje y las fuentes de corriente controladas por corriente. Las fuentes dependientes no son artículos listos para usar de la misma manera que una batería. Más bien, las fuentes dependientes generalmente se utilizan para modelar el comportamiento de dispositivos más complejos. Por ejemplo, un transistor de unión bipolar se modela comúnmente como una fuente de corriente controlada por corriente, mientras que en un transistor de efecto de campo puede modelarse con una fuente de corriente de voltaje controlada por corriente. De manera similar, muchos circuitos de amplificador operacional se modelan como sistemas de voltaje controlados por voltaje. Las soluciones para circuitos que utilizan fuentes dependientes siguen las líneas de las establecidas para fuentes independientes, es decir, la ley de Ohm, KVL, KCL, etc. Sin embargo, las fuentes ahora dependen del resto del circuito, lo que tiende a complicar el análisis. Aquí tenemos una fuente dependiente, una configuración aislada. Aquí tenemos el gráfico, el diagrama. Y acá tenemos otra fuente dependiente, una configuración acoplada. Eso es todo. Muchísimas gracias.